¿Recuerdas cuando para quedar con tus amigos solo hacía falta una llamada y un lugar de encuentro? Hoy tenemos un mundo entero al alcance de la mano, pero hay algo en los 80s y en los 90s que sigue resonando como una melodía pegajosa. ¿Qué tenían esos años que a pesar de toda la tecnología y comodidad actual, seguimos echando de menos? La nostalgia nos invita a mirar atrás, a una época que para muchos tenía algo único, algo que ni la pantalla táctil ni las redes sociales logran llenar. Esas décadas ofrecían algo distinto, la simplicidad y el encanto de una vida menos saturada de estímulos. Los niños pasaban horas afuera sin la necesidad de likes para validar sus experiencias. Las familias se reunían alrededor de la televisión para disfrutar un solo programa, y la palabra multitask no era tan común. Los teléfonos eran para hablar y las reuniones eran en persona. Pero no es solo una cuestión de nostalgia. Estos recuerdos reflejan un estilo de vida que hoy parece haberse esfumado en una avalancha de notificaciones, correos y alertas de redes. Hoy estamos conectados como nunca antes, pero muchos sienten que la verdadera conexión, esa de mirarse a los ojos, reír sin filtros y vivir el momento, se ha ido apagando. En este video, no te invito solo a un ejercicio de nostalgia, sino a cuestionar si en nuestra obsesión por el avance y la inmediatez hemos perdido algo en el camino. Hoy vamos a comparar esas décadas icónicas con la época actual, no para decidir cuál fue mejor, sino para entender qué hizo especial a cada una y por qué tantos de nosotros seguimos mirando al pasado con una mezcla de cariño y añoranza. Antes de continuar, si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo para que llegue a más personas. La revolución tecnológica de los 80s y los 90s no solo fue un cambio de gadgets, fue un cambio en la forma en que vivíamos, nos comunicábamos y por supuesto nos entreteníamos. Todo comenzó con la aparición del Walkman de Sony, un pequeño aparato que prometía la libertad de escuchar música en cualquier lugar. De repente, salir a la calle con un par de auriculares y una cinta de cassette era como tener un concierto privado. Era el sueño de cada adolescente, moverte por el vecindario mientras sientes que eres parte de un videoclip con el viento al rostro y Eye of the Tiger de fondo. Con los cassettes también vinieron un par de problemitas, cintas rotas y claro, ¿quién podrá olvidar esas cintas enredándose? Estas tecnologías nos obligaban a cuidar en extremo nuestros dispositivos, a valorarlos. Pero no solo fue el Walkman, en los 80s llegaron otros gadgets que ahora son solo parte del recuerdo. Los teléfonos de disco, esos que tenías que girar y girar y girar, migraron por fin a teléfonos de botones. Las películas en casa se veían en un VHS o quizá recuerdas también a Betamax, pero en realidad el rey del entretenimiento en el hogar fue el VHS. ¿Cómo olvidar las boombox? Esos aparatos rectangulares enormes que iban al hombro y servían para fiestas o eventos al aire libre. A las escuelas llegarían las primeras calculadoras científicas de Casio, y de la misma marca no podemos olvidar uno de los relojes más icónicos de la historia, el Casio F91W. La televisión tuvo su propia revolución, con la llegada de los primeros televisores a color con control remoto y la expansión de la tele por cable, lo cual nos daba infinitas posibilidades de programación. Pero con esto también surgió el zapping, esa hermosa costumbre casi compulsiva de cambiar y cambiar y cambiar de canal tratando de ver todo, pero sin ver nada. En el mundo de los videojuegos, a principios de la década de los 80s, vimos el dominio y la caída de Atari, y por supuesto el estreno del Nintendo NES, la consola que cambió para siempre el mundo del videojuego. ¿Cómo olvidar las tardes pegados a la televisión jugando Super Mario Bros. 3, o Mega Man 2, Contra, Double Dragon, Punch-Out, entre muchos otros títulos que amábamos? Pasemos a los 90s, cuando la llegada del CD trajo consigo un cambio monumental. Las carátulas brillantes de los discos compactos eran como obras de arte, y los reproductores de CD eran la joya de la tecnología. La música ya no era solo sonido, era un objeto de deseo. Con el disco compacto, se dio una convergencia de tecnologías donde por un buen tiempo coexistieron los discos de vinil, los cassettes y los mismos CDs. Los sistemas de sonido modular y los minicomponentes eran aparatos imprescindibles en cada hogar por su capacidad de reproducir todos los formatos. Marcas como Kenwood, Aiwa, Sony, Panasonic, entre muchas otras, se ganaron un lugar en los corazones de los amantes de la música. Ya con el disco compacto como formato dominante en la música, se haría famoso el Discman. Sin embargo, si pensabas que la tecnología era perfecta, bienvenido a la era de los saltos. Sí, el temido skip del CD.
Te preparabas para escuchar tu canción favorita, solo para ser interrumpido una y otra vez por los brincos que hacía el disco. Como si este disco te estuviera diciendo, no amigo, hoy no es tu día. Y ya hacia finales de la década, y con el éxito que supuso este formato, se desarrollaría para el cine y la televisión un nuevo formato conocido como DVD, que mejoró sustancialmente la calidad de imagen para un formato casero. En los 90s, las televisiones cada vez tenían un mejor desempeño con el color, la resolución crecía ligeramente, pero sobre todo comenzaron a crecer en pulgadas. Ya era más común ver televisiones de 28 pulgadas que para esa época eran muy grandes. Aparecerían también las televisiones de proyección trasera, que permitirían por primera vez tener en casa una televisión de 40, 50 y hasta 65 pulgadas. Eso sí, era un mueble tremendamente grande que ocupaba una buena parte de tu sala, comedor o de algún lugar de tu casa. En otro ámbito, el celular, que como tecnología apareció en los 80s, fue hasta la década de los 90s que realmente tomó fuerza de la mano de compañías como Nokia y Motorola. Modelos como el Motorola StarTAC y el Nokia 3310 moldearon el mundo de la comunicación móvil en aquella época. Los videojuegos, por su parte, siguieron evolucionando. Nintendo presentaría su Super NES o Super Nintendo, con títulos como Super Mario World, Donkey Kong Country y el queridísimo Super Mario Kart. Pero en esta década el reinado de Nintendo sería desafiado por Sony con su PlayStation y Sega con Genesis. Una batalla épica sin duda alguna, pero Nintendo no se quedaría de brazos cruzados y antes de finalizar la década, presentó su nueva consola, la Nintendo 64, que nos regalaría uno de los mejores videojuegos de la historia, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Pero sin duda, como en su momento lo hizo el Walkman, la gran revolución de esta década en los videojuegos se llamó Nintendo Game Boy, la primera consola de videojuegos portátil que realmente logró popularizarse y que, aunque fue lanzada oficialmente en 1989, fue en los 90s donde tuvo su auge. Y así llegamos al Internet, que comenzó como un sueño lejano en los 80s. La primera página web se creó en 1991 y a partir de ahí todo se disparó. La idea de conectarse a una red global era casi mágica. En los 90s, el sonido de la conexión dial-up se convirtió en un himno de una nueva era. Ese pitido y estática eran el preludio de un mundo nuevo, donde podías chatear con extraños en foros como ICQ o Star Media y descubrir una cantidad inimaginable de información. Era como tener una biblioteca entera al alcance de tu mano, aunque a veces con la misma velocidad de un caracol. Y si alguien levantaba el teléfono, adiós conexión. Y no olvidemos la fotografía. Durante décadas, tener tus fotos impresas fue todo un ritual, pero en los 90s todo cambió con la llegada de las cámaras digitales. Ahora podíamos tomar tantas fotos como quisiéramos y simplemente descargarlas a nuestra computadora y entonces solo imprimir aquella que realmente quisieras tener en un lugar importante de tu casa o de la oficina. La cámara digital cambió para siempre la industria fotográfica, ¿o no, Kodak? Fue una época de cambios radicales. Antes, un ¿quieres salir? Significaba una cita real y no un mensaje de texto. Hablar por teléfono era todo un evento. No existían emojis, solo tu voz. La inmediatez que hoy tomamos por garantizada se sentía como un lujo. Las cartas de amor se convirtieron en correos electrónicos y las largas conversaciones por teléfono fueron reemplazadas por mensajes de texto que a veces carecen de toda emoción. En esos días, cada comunicación requería esfuerzo, lo que hacía que cada conexión se sintiera significativa. Hoy, puedes olvidarte del cumpleaños de tu mejor amigo si es que no te aparecen tus recordatorios de Facebook. Antes, ver una película en casa con amigos implicaba ir todos juntos al videoclub más cercano y explorar estantes repletos, ya sea de VHS o DVDs, y entre todos tomar la decisión de qué película ver, porque aquí el margen de error era muy corto. Volver a casa, encender la televisión, poner el cassette o el disco en su reproductor y entonces sí disfrutar la película. Quizás si no eres de esa época, esto te suena aburrido y engorroso, pero para cuando comenzabas a ver la película ya llevabas 1 o 2 horas de convivencia con tus amigos, y algunas de las mejores historias sucedían en ese proceso, y no en el hecho de ver la película per se. En resumen, la evolución de la tecnología no solo cambió lo que escuchamos y cómo nos comunicamos, sino que también transformó nuestra experiencia de vida. Todo lo que hacían estos gadgets, el Walkman, las consolas de videojuego, las computadoras y el internet, los VHS o DVDs, las boombox o los minicomponentes, los celulares, las cámaras digitales, sí,
Todos esos aparatos que ves en esta imagen, en la actualidad los hace uno solo. ¿Sabes cuál es? Pues sí, adivinaste. Los smartphones, ese como el que tienes en la mano o quizá en el que estás viendo justamente este video, tienen la capacidad de hacer todo esto y más. Increíble, ¿no? En los 80s y 90s la música era más que solo un conjunto de notas. Era una experiencia que te absorbía, un ritual que definía generaciones. Los adolescentes de entonces no solo escuchaban canciones, sino que las vivían, creando momentos imborrables con cada acorde. Todo comenzaba en los festivales, en el auto de papá, donde el ruido de motor se mezclaba con los sonidos de la radio. Las canciones de esos años tenían una energía que hacían que el corazón palpitara. El pop y el rock eran la banda sonora de las primeras citas, las fiestas de cumpleaños y los desvelos interminables. No existía Spotify ni ninguna playlist infinita. La música era algo tangible, un objeto que se guardaba en estantes y que a veces se prestaba entre amigos como un verdadero tesoro. Los videoclips eran un espectáculo por sí mismo. Con la llegada de MTV en 1981, la música dio un giro visual que dejó a todos boquiabiertos. Ver a Michael Jackson bailar Thriller o a Madonna desafiando las normas con Like a Virgin era más que entretenimiento, era un acontecimiento social. Las videocaseteras se convirtieron en herramientas imprescindibles. Ahí podíamos grabar el programa favorito. Luego te quedabas despierto hasta la madrugada para capturar esos momentos que no querías que desaparecieran. Hoy, cuando un videoclip se estrena, se convierte en una tendencia en cuestión de minutos. Pero en aquella época existía un sentido de anticipación y emoción. Sin embargo, con la música no todo era diversión. También reflejaba el descontento y los cambios culturales. El grunge emergía en los 90s como un grito de resistencia, con bandas como Pearl Jam y Nirvana, arrastrando a toda una generación hacia el lado oscuro del alma. Smells Like Teen Spirit se convirtió en el himno de una juventud que no quería seguir las normas establecidas. Mientras el pop burbujeante de los 80s hablaba de amor y diversión, el grunge representaba la frustración de una generación que se sentía perdida y eso resonaba profundamente. El rock alternativo era una respuesta al brillo superficial de la cultura pop, un recordatorio de que había mucho más en la vida que simplemente bailar. Era la banda sonora de las almas atormentadas que buscaban algo. Hoy, en contraste, la música se consume de manera diferente. Las plataformas de streaming han eliminado la espera. Ahora todo está al alcance de un clic. En los 80s y 90s pasabas horas esperando que la radio te sorprendiera con tu canción favorita. Ahora las sorpresas son escasas, cada segundo cuenta, y la música se convierte en una banda sonora para un mundo que nunca se detiene. Los algoritmos son los nuevos DJs, y la experiencia se convierte en una simple lista de reproducción personalizada. Pero a veces, esta personalización puede sentirse un poco vacía. Ya no hay ese ritual de compartir y descubrir. Ahora todo se reduce a una lista de sugerencias. Los conciertos también han evolucionado. En los 80s, ir a un concierto era un evento monumental. La energía en esos lugares era palpable, un sudor colectivo en medio de un mar de gente que saltaba al unísono. Era una conexión única, un momento de unión entre desconocidos que compartían una pasión. Ahora, con la llegada de las redes sociales, el concierto se convierte en un evento donde muchos están más preocupados por grabar cada momento que por vivirlo. El instante se desdibuja en una pantalla y lo que podría ser una explosión de emoción se transforma en un espectáculo de cámaras y flashes. Es hasta irónico, pagas cualquier cantidad de dinero para terminar viendo el concierto a través de una pantalla. Mientras que en los 80s y en los 90s el rock era la voz de una generación en rebelión, hoy en día muchos artistas sienten la necesidad de parecer relevantes, produciendo música diseñada para ser viral en lugar de significativa. La música ha quedado relegada a un simple producto. Las canciones se vuelven productos desechables y con ello, la autenticidad de la música se ha visto comprometida. A veces parece que hemos perdido el alma de lo que la música significaba. El papel de la música en nuestra vida social ha cambiado. Antes, las reuniones giraban en torno a una buena canción. Escuchar una canción implicaba cambiar de cassette o de CD, por lo cual se apreciaba cada nota de esa melodía. Hoy podemos cambiar de canción con solo mover un dedo, y en ocasiones ya ni una canción completa escuchamos. Los 80s y 90s forjaron amistades a través de la música, mientras que hoy la conexión puede verse superficializada. Las reuniones se han transformado en personas pendientes de su WhatsApp, de las redes sociales y memes por todas partes. Así que mientras los ritmos y melodías continúan evolucionando, es importante recordar que la música es más que solo sonidos, es una forma de vida,
un hilo que conecta nuestras experiencias pasadas y presentes. En un mundo donde cada nota se puede reproducir al instante, es crucial encontrar tiempo para apreciar la música de manera que realmente la sintamos, como se hacía en aquellos días que ahora parecen tan lejanos. El cine y la televisión eran un festín para los sentidos, donde la creatividad se desbordaba y las historias cobraban vida de maneras que hoy parecen casi nostálgicas. En aquellos tiempos, la experiencia de ver una película o una serie era profunda. La televisión no era un simple fondo sonoro mientras revisabas tus mensajes en el celular, era el centro de reunión familiar. ¿Te acuerdas de esos días en que te sentabas con un tazón de palomitas y esperabas a que la señal se estabilizara para entonces ver tu serie favorita? Los anuncios interrumpían, pero solo para hacerte correr al baño antes de que comenzara el siguiente episodio. Hoy en día, hay gente que se siente incluso superior por no ver la televisión, pero la realidad es que ya sea que la veas o no, la televisión servía como eje de unión familiar. Los años 80 nos trajeron algunos de los clásicos más memorables, los Goonies, Volver al Futuro y Los Cazafantasmas. ¿Quién puede olvidar la mezcla de aventura, comedia y ese toque de locura que hacía que los adolescentes se sintieran como protagonistas de su propia película? Y no olvidemos el boom de las comedias románticas y las películas de acción. Schwarzenegger y Stallone reinaban en las taquillas con títulos como Terminator y Rambo. Las escenas de acción eran tan exageradas que a menudo parecían sacadas de un cómic, pero esa era precisamente su magia. Se permitía la locura, y la taquilla lo agradecía. En la televisión aparecieron series icónicas como Cheers, Kid, El Auto Increíble, Dallas, Dinastía, Alf, Los Años Maravillosos, Autopista al Cielo, Magnum, entre muchas otras. Al llegar los 90, la televisión se volvió más audaz. Programas como Los Simpson y Friends no solo marcaron la pauta, sino que también definieron una generación. Con Los Simpsons, estrenados en 1989, pero en la cúspide durante los 90, el humor mordaz y las sátiras sociales llegaron a la televisión en un formato que había sido inexplorado. Era la primera vez que la televisión animada se tomaba tan en serio, y el hecho de que una familia amarilla con problemas típicos lograra conectar con la audiencia fue todo un hito. En Friends, 6 jóvenes tratando de navegar la vida en Nueva York se convirtieron en nuestros mejores amigos. Era una representación de una vida idílica de juventud. La televisión también se convirtió en un espacio de experimentación. Las series de culto comenzaron a ganar terreno y fenómenos como Los Expedientes Secretos X, Urgencias, Aprendiendo a Vivir, Seinfeld, Buffy y muchas más marcaron la vida de cientos de espectadores. Por supuesto, el cine también estaba en su apogeo. La década de los 90 nos regaló joyas cinematográficas que aún resuenan hoy. Películas como Pulp Fiction y El Rey León no solo hicieron historia en taquilla, sino que también establecieron nuevos estándares para la narrativa. Mi Pobre Angelito nos regaló risas navideñas que han llegado hasta nuestra época, sin dejar de lado grandes obras como Forrest Gump, Filadelfia, El Silencio de los Inocentes, Buenos Muchachos y bueno, la lista podría ser muy larga. Mientras tanto, las salas de cine eran un lugar sagrado. Comprabas tu entrada, hacías fila para las palomitas y una vez dentro, la oscuridad te envolvía. Las películas se veían como un evento, un lugar donde la magia sucedía en pantalla grande. Hoy la experiencia se ha desvirtuado con las plataformas de streaming. Si bien es increíble tener acceso a miles de películas en un solo clic, la inmediatez ha creado una desconexión. Ahora, en lugar de un evento de película, se ha convertido en una sesión de decidir qué ver, que puede durar más que la propia película. Todos hemos estado ahí, pasando más tiempo navegando entre aplicaciones que disfrutando. Además, el cine ha cambiado su enfoque hacia la inclusión y la diversidad, lo que es un avance positivo, pero a menudo a costa de lo que solía ser la sencillez de una historia bien contada. El exceso de CGI ha transformado las experiencias cinematográficas en una avalancha de efectos visuales que, aunque impresionantes, a veces eclipsan la narrativa misma. En los 80s y 90s, una historia bien contada valía más que un despliegue de efectos especiales. Y hablando de efectos, la música de las películas y series también ha cambiado. En los 80s y 90s las bandas sonoras eran obras maestras en sí mismas. Las canciones se integraban tan perfectamente en la narrativa
que a menudo se convirtieron en parte de nuestra cultura pop. Hoy, muchas veces la música se siente como un accesorio más, una banda sonora secundaria que acompaña un despliegue visual, pero no siempre deja huella. El cine y la televisión de los años 80 y 90 ofrecían una experiencia única, un refugio donde los sueños eran posibles y las historias resonaban de manera profunda. La nostalgia no es solo un eco del pasado, es un recordatorio de lo que era posible cuando el arte se encontraba con la simplicidad de la vida. Y aunque hoy seguimos disfrutando de las historias, a veces nos preguntamos si hemos perdido un poco de esa magia en el camino. En esa época, la moda no solo definía lo que llevabas puesto, sino que era una declaración de intenciones. A los adolescentes les encantaba expresar su individualidad con estilos que desafiaban la lógica y la gravedad. Pantalones de mezclilla de cintura alta, chaquetas de cuero brillantes y peinados con más spray que un set de cine. Era una era donde el lema parecía ser cuanto más grande mejor, y eso se aplicaba a las sombreras, al cabello y por supuesto a los egos. Las pasarelas estaban dominadas por nombres icónicos como Gianni Versace y Calvin Klein, que llevaban la moda a un nivel donde las calles se convertían en pasarelas improvisadas. ¿Recuerdas los scrunchies? Bueno, o como les decíamos en México, las donas para el cabello. Esos adorables lazos de tela que podían ser utilizados como pulseras y que sin duda le daban a cualquier peinado un toque de despreocupación. Recuerdo que en las escuelas de pronto había una especie de competencia para ver quién coleccionaba más donas robadas a sus compañeras de clase. Debo aceptarlo, logré una gran colección. Y ni hablar de las sombreras, que hacían que cualquier prenda se sintiera como si fueras a una reunión de altos ejecutivos, aunque solo fueras al cine a ver Ghostbusters. Ahora viajemos a la actualidad. La moda ha tomado un giro radical, convirtiéndose en un fenómeno global con influencias de todo el mundo. Las redes sociales son el nuevo termómetro de las tendencias. Hoy, los influencers deciden qué es cool con un simple post. Los leggings son los pantalones de moda, y no hay nada más cómodo que usar una sudadera con la marca de tu tienda favorita. Pero lo que hace esta era verdaderamente única es el resurgimiento de los estilos de décadas pasadas. Lo que fue considerado ridículo se ha vuelto trendy. Por ejemplo, los scrunchies que antes tirabas en un rincón oscuro de tu casa, ahora son tesoros vintage. Y pasemos al fenómeno de las marcas. Antes una simple etiqueta podía marcar la diferencia entre un grupo social y otro. Ser visto con una prenda de Gucci podía elevar tu estatus, mientras que llevar una camiseta de una banda underground te otorgaba un aire de autenticidad. La globalización ha hecho que la moda sea más accesible. Lo que antes se consideraba exclusivo ahora puede ser tuyo con solo un clic. Pero eso también ha traído su propia serie de problemas. En un mundo donde todos pueden comprar la misma ropa, la originalidad se ha vuelto escasa. Las marcas están desesperadas por diferenciarse y eso ha llevado a algunos a crear diseños que son simplemente peculiares. Es como si cada marca estuviera compitiendo por ver quién puede hacer el atuendo más extraño. Así que mientras pasamos del brillo de las sombreras a la comodidad de los leggings, la moda continúa siendo un reflejo de la cultura. La nostalgia por los 80s y los 90s no es solo un regreso a un estilo de vestir, sino un regreso a una forma de vivir donde la autenticidad y la originalidad eran más que solo tendencias pasajeras. Aunque hoy en día tengamos más opciones que nunca, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Realmente somos más originales o solo estamos reciclando el pasado? Así que aquí estamos, más conectados, con más acceso, pero también con un vacío que pocos mencionan. Y no me malentiendas, hay cosas de esta época que todos amamos. Los avances tecnológicos y toda la comodidad que nos han traído, seguro que la apreciamos en todos los rincones del planeta. Pero es imposible no cuestionarse si con todo este avance los seres humanos nos hemos alejado. Los smartphones pusieron el mundo en nuestra mano, pero alejaron a aquellos que están a nuestro lado. Y si llegaste hasta el final del video, me gustaría hacerte una pregunta y que me compartas tu opinión en los comentarios. ¿Será que la nostalgia nos hace idealizar el pasado? ¿O realmente los 80s y los 90s tenían un encanto que ya no existe hoy? Pues hemos llegado al final y como siempre te invito a suscribirte y darle like a este video, que con estas simples acciones nos apoyas muchísimo. Nos vemos en la próxima y recuerda que esto es Solo por Saber.